Muy buenas, ¿cómo estamos? Bienvenidos y bienvenidas a este nuevo podcast. En el capítulo de hoy vamos a tratar sobre un tema que durante años he ido reflexionando y que durante años ha retumbado en mí por la complejidad del asunto. Y durante años ha significado algo diferente a medida que me iba desarrollando personalmente. Por si no me conoces, mi nombre es Alejandro López y durante los últimos 15 o 16 años me he estado desarrollando personalmente, trabajando en temas como actitud positiva, emprendiendo en diferentes negocios de diferentes sectores. Durante el camino me he arruinado 3 o 4 veces, he cometido muchísimos errores, he aprendido muchísimo y en este podcast mi compromiso es aportar el máximo valor posible y transmitirte conocimientos y herramientas para que de alguna manera te pueda inspirar, motivar o ayudar a que puedas encontrar tu propósito, mejorar personalmente, adquirir mejores hábitos, etcétera, etcétera. Y lo que te estaba contando es que el tema que ha resonado en mí y que he ido reflexionando durante los últimos años es una frase que dijo Gautama Siddhartha, el primer Buda, en más o menos 500 años antes de Cristo, y es la siguiente frase, es: el dolor es inevitable, el sufrimiento es opcional. Y esto durante años lo he ido reflexionando, como te digo, y a día de hoy puedo desmembrar, desglosar y explicar con total claridad qué significa para mí. Y es lo siguiente: el dolor es algo consustancial con el ser humano, es decir, el dolor es algo que sí o sí vamos a tener en la vida. El dolor es algo que es totalmente intrínseco en nuestro día a día, en nuestro proceso, en el plano de lo físico que llamamos vida. Y el sufrimiento es una elección, es una decisión. Y esto te lo voy a explicar de la siguiente manera. Durante la vida, durante las decisiones del día a día, durante nuestra forma de ser y estar y reaccionar, etcétera, en el mundo, siempre tenemos dos opciones, siempre tenemos dos alternativas. Y son las siguientes: tomar decisiones desde el amor, tomar decisiones desde el miedo. Y con motivo de esta charla, al miedo le vamos a llamar ego. ¿De acuerdo? Por cierto, me han llegado, antes de que se me olvide, me han llegado muchas chuches, muchos gadgets para ir mejorando el setup, para que todas las personas que me veis a través de YouTube, pues podamos mejorar este setup y sea más atractivo y más fácil y más divertido, y bueno, que al final sea poquito a poco. Lo más interesante es que cuando vaya pasando el tiempo y hagamos más y más podcasts, pues podamos ir a los primeros capítulos y ver cómo empezó este podcast y cómo estará en el momento presente del futuro, ¿no? Venga, entonces, como comentaba, en toda situación podemos actuar, podemos estar desde el amor, podemos actuar desde el ego. Entonces, ¿cómo definimos ego? Pues el ego es, al final, cada uno tendrá su propia definición de ego. Cuando hablo de ego, estamos hablando sobre esta vocecita interior, esta parte de nosotros que nos hace sentir que estamos separados del resto de personas, que vivimos en un mundo, en un universo hostil, que nos hace sentir miedo, inseguridad, a veces nos hace sentir inferiores al resto de personas o a veces nos hace sentir superior al resto de personas. En definitiva, a esto le llamamos ego. Y resumido de otra manera, podríamos decir que podríamos vivir de dos formas en este mundo, o podríamos tomar decisiones de dos formas distintas en este mundo, siempre con la dicotomía. Podemos poner foco fuera, podemos poner foco dentro, perdón, podemos decidir desde el amor, poner foco dentro, podemos poner foco fuera. Foco fuera hablamos de ego, foco fuera hablamos de esta sensación de que el mundo nos debe algo, esta sensación de que nos merecemos todo, esta sensación de que vivimos en un... que el mundo está en constante deuda con nosotros y nos merecemos todo aún no habiendo dado nada. Esto es lo que el ego y lo que el foco fuera nos hace creer. El típico ejemplo podría ser, yo voy ahora por la autopista, voy por la carretera y de repente un conductor pues me pita y me insulta, ¿no? Y yo pongo el foco fuera y yo le insulto, es que este gilipollas, y esto me perturba y de repente me dejo llevar por mi ego me domina y de repente me veo iracundo, me veo encendido con una ira hacia esta persona, ¿no?
Esto es foco fuera. Me he centrado en que esta persona tal me ha insultado tal y por lo tanto tengo el derecho y el deber de ponerme iracundo, de perturbar mi equilibrio porque una persona me ha insultado, ¿no? Entonces, esto tiene dos consecuencias. La primera, tengo una satisfacción a corto plazo, es decir, en el momento que me enciendo, me perturbo mi equilibrio, tengo una satisfacción inmediata a corto plazo porque esto me enciende y me da una satisfacción a mi ego se siente satisfecho, pero tiene otra consecuencia y es un sufrimiento a largo plazo. Es decir, a corto plazo nos da un placer, nos da una sensación, una subida de dopamina e inmediatamente después, esto dura muy poco, e inmediatamente después nos hace sufrir a largo plazo. O podemos verlo desde la otra manera, podemos verlo desde el amor, podemos poner foco dentro, podemos respirar profundamente y tomar la decisión de que pase lo que pase en nuestro entorno, de que sea la circunstancia que sea, yo mantengo mi equilibrio y esta persona o este hecho o esta situación no va a perturbarme. Vamos a decretar lo siguiente. Si a ti una persona te insulta y de repente sacas ira, si a ti una persona hace algo que tú no quieres y de repente te pones triste, si una persona hace algo que no quieres o pasas por una situación que no es como a ti te gustaría y de repente te perturbas, esa persona, esa situación, ese entorno no ha puesto ni perturbación, ni ira, ni tristeza dentro de ti. Sí, porque no se puede meter tristeza dentro de ti, sino que esa tristeza, esa perturbación y esa ira ya estaban dentro tuyo. Y lo único que ha hecho esa situación, entorno o persona es despertar eso que ya tenías dentro y eso ha salido. Y ese es el único motivo por el cual tú te pones iracunda, tú te perturbas o tú te entristeces cuando algo o alguien desata en ti ese clic para que eso despierte dentro tuyo. Bien, dicho esto, nadie puede poner ira dentro tuyo, nadie puede perturbarte, nadie puede ofenderte con absolutamente nada. Si tú te ofendes es porque tú has decidido, has tomado la decisión de ofenderte, porque tú has tomado la decisión de sufrir. El dolor es inevitable, el sufrimiento es opcional. Y muchos estaréis pensando ahora, es que esa persona me ha insultado. Cierra la boca, no digas tonterías. Tú has decidido sufrir. Es que esa persona ha dejado esto para que... deja de llorar, has tomado esa decisión, tomaste la decisión de sufrir, porque en tu programación, en tu sistema de creencias, crees que hay una ley, crees que tienes el derecho de ofenderte porque una persona te ha insultado, cuando tú has tomado la decisión de sufrir con esa circunstancia, porque tú has tomado la decisión de tener esa dopamina, esa subida de dopamina, ese placer inmediato al corto plazo para después sufrir. ¿Qué es lo más importante? Te voy a dar la clave que para mí ha sido la clave para dejar de sufrir y con esta frase que estábamos hablando y reflexionándola mucho, pues te voy a explicar cómo a mí me ha funcionado. Cuando una persona o una situación o un entorno te perturbe, debes hacer lo siguiente. Debes elevar tu nivel de conciencia, debes pensar, respirar profundamente y darte cuenta de ¿he reaccionado desde el amor? ¿He tomado esta decisión desde el amor? ¿O he tomado esta decisión desde el ego? Dicho de otra manera, ¿me he dejado llevar, he bajado la guardia y me he dejado llevar por el ego? ¿O he tomado el control de mis emociones y por lo tanto no me he dejado perturbar por esa situación o por esa persona que ha dicho algo que a mí no me parecía bien? Entonces, una cosa que aprendí de Ancho Pérez es que cuando tengas una situación como esta y te veas a punto de ser perturbado o perturbada, debes hacer respiraciones profundas, respiraciones limpias. Respiraciones limpias implican respiraciones sin ningún pensamiento de por medio. Respiraciones limpias y reflexionar, elevar tu estado de conciencia, tu nivel de conciencia y darte cuenta, ¿he reaccionado desde el amor o he reaccionado desde el ego? ¿He tomado esta decisión desde el amor o he tomado esta decisión desde el ego? Cuando te veas reaccionando, perturbándote, entristeciéndote, sacando tu ira o tu tristeza, etcétera,
sabrás que has tomado una decisión desde el ego y sobre todo lo sabrás porque a largo plazo estarás sufriendo. O, por lo contrario, he tomado esta decisión desde el amor. ¿Cómo sabemos que hemos tomado una decisión desde el amor? En el momento en que a largo plazo me he sentido bien. Y ya no es solamente cómo tú te has sentido, sino cómo has hecho sentir a la otra persona. Date cuenta que si el señor de la carretera que está en otro vehículo te insulta y tú le devuelves el insulto, primero has perdido la batalla, porque esa persona te ha dominado, te ha dominado. En segunda instancia, si tú le has devuelto el insulto, has hecho, primero, que te sientas mal, sufrir a ti a largo plazo y segundo, hacer que esa persona sufra, porque esa persona con su nivel de conciencia mediocre y su nivel de conciencia poco elevado va a sufrir durante 30 minutos, durante 3 horas o durante 3 días, no lo sabemos. Pero esa persona va a sufrir porque ha sido dominada por su ego, porque en su sistema de creencias cree que debe o cree que tiene el derecho de sufrir, de reaccionar con ego ante esa situación. Entonces, lo primero que debes hacer es, en el momento que te sientas a punto de reaccionar desde el ego, es decir, a punto de reaccionar desde el miedo, desde el ego y sentir alguna emoción negativa que te vaya a perturbar y que te vaya a hacer sufrir a largo plazo, debes respirar profundamente y pensar, he tomado esta decisión desde el ego, esto me está haciendo desequilibrarme de mi, perdón, de mi equilibrio o he tomado esta decisión desde el amor. Y es muy fácil detectarlo en el momento que empiezas a elevar tu estado de conciencia, tu nivel de conciencia sobre cómo estás reaccionando y cómo estás decidiendo ante cada situación. El ejemplo que puse en otro podcast, yo me como esta manzana porque no quiero contraer ninguna enfermedad, porque resulta que en vez de las patatas fritas me como esta manzana porque no quiero el día de mañana tener obesidad. Esto es ego, esto es miedo. O puedo comer esta manzana porque soy consciente de que es súper saludable, tiene un montón de antioxidantes y que sé que es súper buena para mi salud y aparte me aporta un montón de energía y mejora mi digestión. Y aquí nos damos cuenta como aquí estamos tomando una decisión desde el amor. Es decir, dicho de otra manera, tomar una decisión desde el amor se trata de enfocarme en lo que quiero, enfocarme en todos los beneficios que eso tiene para mí, enfocarme en todo lo que quiero en mi vida tomando esa decisión o provocando esa acción y tomando una decisión desde el ego o desde el miedo. Estoy tomando una decisión, estoy poniendo mi foco fuera, poniendo mi foco en lo que no quiero, en lo que no deseo en mi vida, en el miedo que provoca eso en mí para tomar esa decisión. Creo que me he explicado. Cuando te descubras a ti mismo, a ti misma, tomando una decisión, reaccionando desde el ego, busca este vídeo, lo vuelves a ver, haz unas cuantas respiraciones limpias, respiraciones profundas, te ves este vídeo, cierras los ojos, respiras profundamente y reflexiona. Y esta es la única manera de que adquieras el hábito de actuar y decidir desde el amor, de que ninguna circunstancia, agente externo o persona pueda desequilibrar o perturbar tu equilibrio. Que ninguna circunstancia, agente externo o persona pueda ofenderte, entristecerte, etc. Y poco a poco, entrenándote en esto, te darás cuenta que serás una persona más equilibrada, con mayor paz mental y que toma las decisiones y las acciones desde el amor. Y esto a largo plazo hará una gran diferencia, una cosa muy importante, que es que dejarás de sufrir. Date cuenta que el dolor es inevitable, el sufrimiento es opcional. Si no me sigues en Instagram, te invito a que me sigas, es @alejandro.lopezca, donde hablo y reflexiono de todos estos temas, donde documento mi día a día y documento mi cambio físico y mental. Nos vemos en el próximo podcast.